Las ONG señalan como crítica la exigencia de una muy alta profesionalización de los socios y socias del sur para poder trabajar en cooperación, ¿no? Esto lo señalaban. Entendemos que posiblemente este criterio tiene que ver con que se da mucha más importancia al qué y menos al quién, ¿no? Esto es, que la cooperación al desarrollo convencional no sitúa en el centro a las personas, sino lo que se está situando en el centro y como prioridad son los proyectos y sus lógicas perversas, ¿de acuerdo? Y también está muy relacionado, obviamente, con una falta de reconocimiento del movimiento de mujeres del sur como sujetas de ese desarrollo, ¿de acuerdo? Y algo que contrasta, además, también lo planteaba otra de las compañeras, contrasta con este peligro, ¿no? De que las empresas transnacionales, como os he comentado antes, puedan introducirse e instalarse en lo que es la cooperación como nuevos actores, ¿no? y de alguna... porque además responden de una manera mucho más precisa a estos requerimientos técnicos que nos vienen desde arriba, desde las financiadoras. Entonces son mucho mejores gestores y gestoras que nosotras estas empresas. Claro, sabemos lo que son, pero de hecho, como os comentaba antes, esta cuestión de las alianzas público-privadas está sobre la mesa en estos momentos en lo que es la cooperación en el Estado español. De hecho, ya hay algunas organizaciones, ONGs, que están haciendo sus pinitos con estas empresas y, bueno, hay que saber qué quiere decir y dónde nos situamos, ¿no? Bueno, voy a pasar ahora a plantear cuáles son algunos de esos fundamentos transformadores hacia una cooperación para el desarrollo feminista, ¿no? Bueno, las compañeras insistían, las participantes, en que no hay recetas, o sea, no hay recetas para eso que hemos llamado muchas veces, o mal dicho, de lo de integrar la perspectiva de género en la cooperación del desarrollo. Pero sí consideramos que han apuntado, han señalado algunos aportes, ¿no? que podemos considerar que apuntan a precisamente subvertir esas relaciones de género y contribuir a esa incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la cooperación. Sobre todo las compañeras cuestionan el modelo de desarrollo y de cooperación existente y consideran que también estamos en un momento también adecuado para romper con esas dependencias de la cooperación para el desarrollo y avanzar hacia otro tipo de cooperación mucho más ligada a la transformación social y política, ligada a sujetos con potencial emancipador y a apoyarles en estas alianzas, ¿no? Bueno, uno de los principales fundamentos es el elemento de la equidad de género como fundamental en la propia concepción ideológica de las organizaciones, ¿no? y como principio rector también de funcionamiento de las organizaciones. Rechazan que la cooperación al desarrollo sea una cuestión técnica y sitúan en el centro a las personas, a la vida, y otorgan un papel fundamental a todas las relaciones de personales y de cuidado. Para llegar a este horizonte donde la equidad de género sea el elemento rector del funcionamiento de las ONGs, se señala como aspecto central la cuestión de la aceptación del conflicto, ¿no? Que inevitablemente surge cuando se realiza una cooperación para el desarrollo transformadora y feminista. Y yo creo que no necesitamos ni obviarlo ni olvidarlo, ¿no? Puesto que desarrollar una cooperación transformadora y desde estas premisas feministas implica no nos olvidemos, implica una redistribución de recursos y poder
Y es posible que genere rechazo por parte de quienes actualmente detentan esos recursos y esos poderes en las organizaciones, ¿de acuerdo? Entonces hay que aceptar el conflicto, digamos, si queremos avanzar hacia esa cooperación desde premisas feministas. Las participantes señalan también la trascendencia de conocer realmente cuáles son las demandas de las mujeres, ¿no?, para desarrollar su trabajo, y en este sentido muestran la utilidad de la generación de espacios únicos para que las mujeres de verdad puedan plantear, puedan visibilizar cuáles son sus verdaderos intereses de género, ¿no? Como sabemos, muchas veces las organizaciones hacemos los proyectos de cooperación en nuestras oficinas, en nuestro despacho, con nuestros prejuicios, con nuestros planteamientos y con todo nuestro bagaje cultural, ¿no? En ese sentido me acordaba de Soledad. Entonces es muy importante conocer el contexto en el que nos movemos y cuáles son los intereses reales de estas mujeres, ¿no? Es muy importante conocer la contraparte, obviamente, o la socia con la que trabajamos, y identificar la realidad de las mujeres del sur, obviamente sin prejuicios etnocéntricos, ¿no? Que tenemos una mochila desde aquí muy cargada de ese tipo de prejuicios, y no me lo puedo creer. Ya. 5 minutos. Para vale. Una hora, ¿eh? Para hacer la hora. Para hacer la hora, vale. Entonces, bueno, efectivamente hay que conocer muy bien la realidad, conocer cuáles son los intereses de las mujeres y sin estos estereotipos etnocéntricos. Creemos que además salía, ¿no? Las participantes plantea que pensamientos como el poscolonial, ¿no?, están siendo muy interesantes también dirigírselo a ese imaginario incluso feminista que las políticas de cooperación tratan de exportar a las mujeres del sur, basadas obviamente en un modelo de mujer que impera en nuestras sociedades y en que incluso podríamos caracterizarlo delimitado, porque incluso está obviando muchas veces en ese planteamiento todas las realidades de las mujeres inmigrantes, como planteaba ayer Justa Montero, o sea que incluso en estas sociedades es muy limitado, ¿no? Otro de los fundamentos para plantear una cooperación para el desarrollo feminista sería la construcción de alianzas y redes con el movimiento feminista. Entienden las organizaciones que participaron, las mujeres que participaron, entienden que realmente las ONGs no pueden enfrentarse en solitario a este gran desafío que es transformar las relaciones injustas, ¿no?, y las desigualdades de género. Es una cuestión de justicia social, no puede enfrentarse sola, con lo cual sería necesario, y plantean, identificar a sujetos activos realmente y emancipadores en esta causa, ¿no?, y plantean establecer con ellos y con ellas redes y alianzas, ¿no? Fundamentalmente aluden una y otra vez obviamente al movimiento feminista, tanto del sur como del norte, porque han sido claves obviamente en la lucha frente a esta globalización neoliberal y heteropatriarcal. Otro de los fundamentos transformadores, otro de los elementos que favorecerían la incorporación de la perspectiva de género en las ONGs son los procesos de cambio organizacional que permitan diagnosticar realmente cuáles son los desequilibrios y las desigualdades de género en lo que son las propias organizaciones, tanto en lo que se refiere a las dinámicas, pero también a la estructura formal y no formal, ¿no?, informal de las organizaciones, y incluso sus propios procedimientos internos, ¿no? Plantean que es muy interesante estos diagnósticos y estas estrategias de género que ya muchas de las organizaciones están planteando, y muchas de las organizaciones ya tienen, ¿no?, un documento de género, una estrategia de género, pero plantean que son muy interesantes si detrás hay un proceso de evaluación y de seguimiento de estas estrategias, porque si no se vuelve otra vez un documento absurdo que se pone, bueno, que está muy bien porque para el siguiente proyecto que vayas a formular lo pones, ¿no? Pero o sea, no remueve realmente lo que hay de fondo, las desigualdades de fondo de las organizaciones, ¿no?
A ver. Bueno, intento pasar. Otra de las cuestiones de los fundamentos que plantean como transformadoras sería esta cuestión de superar la lógica atomizada de los proyectos, ¿no? Y orientar el trabajo de las organizaciones hacia la denuncia y a la incidencia política. Plantean como alternativa... Claro, con esos requerimientos y criterios tan estrictos que nos están planteando las financiadoras, plantean de alguna manera alguna de las estrategias como para saltarlos, ¿no? Y ellas plantean que trabajar a medio y a largo plazo siempre con la misma comunidad, o sea, no saltar, ¿no?, de proyecto en proyecto, que muchas veces sí que lo hacemos y con diferentes gentes, sino trabajar, aunque... En nuestra planificación estratégica con la misma comunidad como parte de lo que es un proceso y no proyectos puntuales, ¿no? O sea, superar la lógica atomizada de estos proyectos. La cuestión también otra de los fundamentos transformadores a los que aluden es la cuestión de la evaluación como herramienta de aprendizaje para transformar los procesos y estructuras que producen la posición subordinada de las mujeres. Y cuando hablan de evaluación, no hablan de la evaluación esa típica de que estamos cansadas de hacer en las organizaciones, y porque muchas veces es una exigencia de evaluación ¿no?, con los criterios de eficacia, eficiencia, impacto, sostenibilidad y otros tipos de criterios que además lo manejamos en el discurso muy fácilmente en las ONGs, pero las mujeres, las participantes en esta investigación, plantean pasar a otro tipo de evaluación en la que tenga cabida mucho más el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje para el cambio, en el caso de que hayan críticas a cómo estamos llevando este proceso, que no olvidemos que al final es de transformación y de emancipación, ¿de acuerdo? Y entonces plantean, por ejemplo, uno de los métodos para hacer una evaluación mucho más coherente, el método de la sistematización, ¿no? Que, como sabéis, la sistematización es una metodología, no sé si metodología y algo más tiene, yo creo, ¿no? Tiene otra carga, pero bueno, plantea recuperar toda la experiencia y práctica vivida de las organizaciones, la revisa críticamente y propone aprendizajes para mejorarla, ¿no? Y ya por finalizar la cuestión de los fundamentos transformadores, apuntan al compromiso de los hombres con la igualdad. Apuntan como estratégico este compromiso en la lucha por la transformación de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Entienden que la labor de las organizaciones podría ir ahora por intentar que haya una mayor conciencia en los hombres de estas organizaciones sobre lo que significa el feminismo y sobre lo que son las prácticas transformadoras desde el feminismo, pero también las organizaciones de mujeres feministas que participaron, huyendo también de esta permanente culpabilización, ¿no?, sobre las mujeres, responsabilizándolas de que no solo sobre ellas caiga todo el peso. Responsabilizan también, sobre todo es el movimiento feminista, a los hombres de esta lucha por la justicia social, y aceptan obviamente que los hombres se apoyen en el proyecto feminista, como no, reivindicando y siempre de manera que puedan coliderar todos los cambios a favor de la transformación. Bueno, yo creo que igual, si os parece, me puedo quedar, tenía para más, ya lo siento, porque salen algunas cuestiones también interesantes en la investigación, como la cuestión de cuáles serían algunas de las expresiones por donde podría entrar esa lógica de cooperación diferente, que entendemos que es desde la educación transformadora, desde de la ideología de la educación para la transformación, desde la participación empoderadora, que ha
salido antes, la cuestión de la participación y desde la incidencia política, y apuntábamos que estas podrían ser algunas de las expresiones por donde podría ir apuntando esa agenda de cooperación diferente en construcción, ¿no?, entre las ONGs, pero también entre otros agentes emancipadores que entendemos que pueden ser movimientos sociales como los que hasta ahora hemos conocido, feminista, ecologista y otros movimientos, pero también movimientos que a raíz de esta crisis están surgiendo, ¿no?, y bueno, de manera muy activa, y creo que tenemos, o sea, el enemigo creo que es tan fuerte, ¿no?, que tenemos que, bueno, esa constitución de redes y alianzas que de alguna manera también salía ayer, creemos que podía ser uno de los caminos, ¿no? No sabemos cómo, ¿no? En la medida de cómo lo vayamos haciendo, veremos, ¿no? Pero es en la constitución de esas redes y alianzas con estos sujetos en las que podría haber alguna luz, ¿no?, hacia el futuro. Pues es que recasco a todas. Gracias. Un comentario, en el caso de Perú, son como 4 décadas o un poco más de experiencias con ONGs, algunas más ligadas al desarrollo que otras. Pero en el caso peruano ha ido habiendo un, entre comillas, desprestigio, ¿no?, de todo el trabajo que realizan, no todas las ONGs, pero gran parte de ellas, que incluso estos cuestionamientos han venido dados desde las izquierdas más radicales, ¿no?, llegando a catalogar a las personas que trabajan en las ONGs como los de la izquierda caviar. Esa es la denominación que les han dado, ¿no?, la izquierda light, la izquierda caviar. ¿Por qué lo digo, no? Lo comento porque al menos desde la Defensoría del Pueblo, donde yo trabajaba, teníamos muy en cuenta que era importantísimo trabajar con las ONGs para llegar a una mayor población y tener éxito en generar esta cultura de la ciudadanía, mejor de una ciudadanía crítica, ¿no es cierto? Pero también vimos de que con el paso del tiempo la gente, sobre todo las mujeres, ¿no?, iban un poco como rechazando, porque ya digo, o sea, este desprestigio ha ido socavando un poco la credibilidad, la fiabilidad de este trabajo, y también se ha dado porque, como lo ha referido, en algunos casos se han hecho financiar, no en todo, pero en parte, por algunas empresas transnacionales importantes, con el discurso de lo que se denomina ahora la responsabilidad social, por ejemplo, ¿no? Un tiempo entendieron de que era oportuno poner necesidades no cubiertas sobre el tapete, pero después han entendido, y así lo expresan ahora, sobre todo en Perú. Si ustedes leen artículos van a ver mucho sobre lo que se denomina ya conflictos sociales. Muchos movimientos que salen a las calles, hacen protestas durante días, toman locales, etcétera, rehenes y todo eso, porque apuntan sobre todo a la responsabilidad social, ¿no?, de las empresas, que les ha sido como un cebo para que después ellos cedan en cuanto a las explotaciones mineras, explotaciones petroleras, etc. Entonces, un poco mi inquietud va por ahí, ¿no? O sea, evidentemente que está muy bien presentar todos los avances, y yo sé que hay cosas muy buenas que han podido lograr algunas ONGs, pero también en cuanto a la crítica, ¿no?, a la autocrítica, creo que sobre todo hacer un análisis de cuáles son esas, no voy a decir debilidades, porque ya es un término más complejo, ¿no?, sino las amenazas, sobre todo, ¿no?, las amenazas que puede tener en el mismo sistema en el que se desenvuelven, o sea, porque es el sistema que les alimenta, digamos, por un lado, ¿no?, los estados esos que se están viendo desde el sur como los estados que imponen sus agendas, ¿no? Por ejemplo, el consenso de Washington pues suena muy mal en Latinoamérica, ¿no? En muchos lugares tú dices, esto es porque el consenso de Washington dijo tal cosa, tal otra, o porque el acuerdo tal o acuerdo cual de Ginebra, etcétera, y ya se generan una serie de anticuerpos, ¿no? Entonces, un poco es una duda, una inquietud sobre todo.
que pongan su repente. Yo me he quedado, a lo mejor desde un punto de vista sesgado, quizás no he comprendido bien el tema, pero de esa presentación que tú has puesto me he quedado con un comentario de una de las participantes, la participante número 8, que dice concretamente, o yo he creído entender eso, la contraparte además tiene que estar preparadísima, no puedes trabajar con una asociación local de mujeres. Entonces, esto no viene un poco a ser un contrasentido respecto a lo que pueden ser los fines de una ONG como la vuestra. Tengo muchas ganas de leerme el libro porque me he visto reflejado yo en mi organización en muchas de las cosas que se comentaban ahí. Y me llama la atención cuando él mencionaba hasta qué punto dentro de las ONGs, o alguien manifestaba que dentro de las ONGs posicionamientos en torno al ecologismo o a los derechos humanos son plenamente aceptados y no se cuestionan, como cuando se habla de posicionamientos feministas, como que en ocasiones sí, en ocasiones no, o se pone el acento de, bueno, ya está la feminista con su discurso, su propuesta, ¿no? Creo que es cierto, creo que eso pasa y en mi experiencia lo he visto, pero ¿por qué ocurre eso? ¿No? Y una vez visto por qué forma tenemos de realmente incorporar el discurso feminista dentro de las ONGs, hasta sus últimas consecuencias, como otros discursos de derechos humanos, por ejemplo, se incorporan yo creo que de forma más coherente. A ver, sobre la cuestión que ha planteado la compañera, bueno, no tengo nada, yo creo que ese ha sido un aporte más, ¿verdad?, a esta cuestión. Yo creo que efectivamente para mí no es de extrañar que algunas ¿no?, organizaciones seamos cuestionadas, ¿no?, en estos países, sobre todo en América Latina, ¿no?, con la ya casi instalación de muchas de estas empresas españolas, ¿no?, instaladas con todo el impacto que está suponiendo, y bueno, no es de extrañar. Yo creo que estamos esta crisis nos está situando, ¿no? Efectivamente, tenemos como dos posibilidades, para nosotras se nos abren como dos vías, ¿no? O reafirmar una vez más este modelo, que sabemos que además no va a ningún sitio, bueno, sí, que va a un sitio, ¿no?, pero que además no tiene, ni ellos mismos tienen la solución, o salirnos, ¿no?, de ese modelo e intentar plantear otras prácticas, otras iniciativas desde una concienciación mucho más crítica y yendo obviamente al objetivo último, que es la transformación social, ¿no? Y entonces en esa disyuntiva tenemos, ¿no? Entonces algunas ONGs se posicionarán más, entiendo, con empresas, ¿no? Pues porque obviamente ahí sabemos toda la cuestión de la plata, no desaparecer, ahí tenemos que hacer todas nuestras críticas o no. Entonces, bueno, plantear es difícil, obviamente. Antes lo ha comentado no sé qué otra compañera, o el compañero Andrés, ¿no?, lo de la cuestión de vivir haciendo cooperación sin recursos. Además, yo creo que tenemos que defender, obviamente, estas políticas de cooperación son públicas también. Creo que son nuestros dineros, que también están para que algunas organizaciones más críticas podamos hacer lo que realmente queremos con los sujetos que queremos y con las sujetas que queremos, y tenemos nuestros derechos, y en ese sentido sí creo que hay que seguir defendiendo una cooperación diferente, bueno, no en estos momentos, siempre, ¿verdad?, pero mucho más ahora, ¿no? Pero bueno, estoy contigo, o sea, no tengo nada. El compañero que mencionaba la cuestión, lo que comentaba la mujer la participante número 8, ¿no? Ella efectivamente, cuando se habla de otros sujetos y agentes en este marco de la cooperación, dice claro que las exigencias desde arriba, ¿no?, desde las propias financiadoras, son tan fuertes, ¿no?, y los requerimientos tan técnicos, que ya cualquier asociación local, es que me está viniendo a la cabeza quién es ella y todo. Decía, yo voy a Marruecos, ¿no?, como organización lo plantea, estamos en Marruecos y conocemos cantidades de asociaciones de mujeres locales que están haciendo unos procesos chulos de construcción, ¿no?, colectiva, y de plantear algunas salidas, pero muchas veces nos vemos difícilmente, no sabemos cómo manejar el que
podamos hacer con ellas, ¿no? Colaborar con ellas en esos procesos que están impulsando en sus localidades, en sus regiones, porque efectivamente desde la financiera nos exigen otro tipo de requerimientos donde sean organizaciones mucho más fuertes, asentadas, que tengan planes estratégicos de no sé qué, de no sé cuántos, ¿sabes? Y a eso me refería. No sé, creo que igual me he expresado mal, porque desde mi organización... Creo que está muy claro. Sí. Ahí, el literal dice, no puedes trabajar con una asociación local de mujeres. Imposible. Entonces, lo que yo veo es que a mí me ha chirriado, es decir, eso, porque si se está procurando desde una ONG unos objetivos que estaban en esa línea, ¿cómo ya a priori vamos a descartar justamente a una asociación de mujeres que ya sean... Igual. Entonces ahora igual te entiendo mejor. Claro, yo creo que como organizaciones esto lo teníamos que denunciar, y no ahora, lo teníamos que haber denunciado hace muchísimo tiempo, de que no solo nos valen ciertas organizaciones muy asentadas, con un número de personas X, cualificadas en no sé qué tipo de técnicas para manejo de evaluaciones, no sé qué, no sé cuántos, y otro tipo de organizaciones que no hemos podido trabajar con ellas porque eran muy pequeñas. Igual hacían trabajos bien interesantes, pero no podíamos porque no tenían ni papeles, bueno, todos los requerimientos técnicos que la cooperación extraoficial, en el que las ONGs entramos a trabajar con ¿no? requerimientos y esos instrumentos tan cerrados y tan técnicos, y yo creo que efectivamente nos hacemos unas autocríticas. Yo creo que las ONGs en ese sentido, ¿por qué no os habéis planteado por qué muchas veces trabajamos, o sea, si conocemos un poco el mundillo de las ONGs, al final sí parece que todo el mundo trabajamos con las mismas contrapartes? ¿No os habéis dado cuenta de eso? O sea, a ver, yo creo que hay muchos más colectivos, pero las ONGs además somos muy estáticas y muy rígidas. Mira, las de trayectoria católica, porque llevan una trayectoria con la iglesia de allí, en tener sus contrapartes, entonces no cambian así por así. ¿No? el empezar a tener contactos con otras organizaciones que podrían ser interesantes para trabajar algunas cuestiones, sino que si así están muy instaladas con sus socios y socias que ya les conocen, que tienen sus relaciones que muchas veces también son de dependencias, que generamos dependencias, y está ahí, y sin embargo las ONGs nunca hemos denunciado, efectivamente, y lo sorteamos. Y claro, también para las ONGs nos es mucho más fácil justificar con organizaciones grandes que tienen su sello, como decía el compañero, que no importa, pues es mucho más fácil. Pero eso no desvirtúa, claro que sí, de una manera, yo creo que muy profunda, lo que es la función, lo que son los sí, objetivos. por eso en ese sentido lo planteaba la compañera, que hay agentes de desarrollo que podrían ser asociaciones de mujeres interesantes en esos territorios, no pueden por esos requerimientos. Yo es que creo que igual hay una confusión. Aquí está planteado en términos de crítica. O sea, es precisamente desde las propias organizaciones locales están haciendo una enunciación, una crítica, qué obstáculos encuentran, y el argumento que se les está apelando en muchos casos. Sí, lo veo desde ese punto de vista, pero que si esa es la forma en que tiene una ONG, por ejemplo, de sortear, como ha dicho Amaya, esas dificultades, yo entiendo que quizás vamos a hacer un trabajo que no es ni mucho menos lo que puede ser el objetivo final, ¿no? O sea, nos acomodamos a lo que son unas circunstancias, nos acomodamos a lo que nos imponen. Entonces, sí, y nos dejamos acomodar, o sea, nos dejamos, estamos también... Sí, sí. Entiendo, pues claro, como tú aquí, sí. Yo aquí, decimos que democracia no lo es, y todas esas cosas, acomodamos todos y todas. Y ponemos, cómo incorporamos la perspectiva de género, también, ¿no? También tenemos las 5 líneas, también las tenemos para poner, ¿no? Al financiador, y para decirle el checklist, lo tenemos hecho ya, O sea que al final son los financiadores lo que le marcan a las ONG los caminos que han de... Por supuesto, existe una agenda oficial que es la que os planteaba yo. Existe una agenda oficial que es la que veíamos, que obviamente las ONGs entramos
¿no? Entramos algunas, a ver, no hay que generalizar, yo creo que el ámbito de las ONGs también es muy, ¿no? Es heterogéneo, ¿vale? De acuerdo, pero creo que bueno, pues hay diferentes, hay gente que entra más fácilmente a ese discurso, además, y sin ninguna capacidad de denuncia y de incidencia. Eso sí que es verdad. Fijaros, una de las cuestiones que me he dejado por falta de tiempo es el por dónde se podría trabajar desde una agenda de cooperación diferente, desde claves feministas, se apunta precisamente a esa educación para la transformación, a esa incidencia política, a unas formas de generar conciencia crítica que apunten a la organización de las masas, a que haya una movilización social, pero para el cambio real de las gentes, ¿de acuerdo? Y por ahí en día iría un poquito como las expresiones más transformadoras de la cooperación, que entendemos que por ahí nos las han planteado las compañeras que están viviendo el día a día y desde el movimiento feminista también. Tú hablabas de una agenda diferente en la cooperación. Yo prefiero hablar de colaboración, porque para mí cooperación, pues como lo vivimos en Latinoamérica y en África, que es donde yo tengo experiencia, siempre tiene un sesgo un poco colonialista. Y lo que yo digo es que a veces los profesionales lo que traen son recursos económicos y quieren, como tú bien decías, importar en otros sitios modelos que se ajustan quizás a una visión europea. Entonces, que a mí me digan cómo yo debo concebir a la mujer, pues son un poco violentos. Y por otro lado, la gran crítica que yo les hago a las ONG y el descrédito que hay en Latinoamérica, que es bien fundado, es un tema de financiación. Yo veo, y he conocido aquí, he tenido la oportunidad de conocer gente que plantea sus ONG, que han fundado ONG, y se han planteado como empresarios. Y yo lo escucho muchísimas veces, y es muy triste eso. Entonces ellos plantean que, bueno, que ellos tienen la financiación, de ahí se saca el sueldo, y entonces se ajustan a cierta normativa. Pero yo creo que dentro de otra agenda, y eso es lo que yo hacía, por ejemplo, en Buenos Aires, y lo hice en África, a mí nadie me pagó. Yo entiendo que un profesional debe cobrar por su trabajo, pero cuando hablamos de colaboración, tiene que ser un ida y vuelta. Entonces yo, por ejemplo, si voy a África, pienso que yo estoy realizando un aprendizaje. Yo estoy con gente aprendiendo. No es que yo voy con mis saberes, yo estoy aprendiendo y estoy dando ideas, y ellos hacen lo mismo conmigo. Entonces yo creo que otra agenda es posible si nos quitamos un poco ese peso gris de la financiación y de la burocracia y de pensar que somos personas que estamos colaborando desde nuestros saberes y desde nuestras experiencias. Básicamente eso. Pero eso es precisamente el enfoque de género en desarrollo, que tanto se distancia de lo que se dijo antes, mujeres y desarrollo, mujeres en desarrollo, y toda la evolución que sabemos que han habido en las teorías de desarrollo, ¿no? Y en las prácticas de desarrollo. Entonces, eso es lo lamentable. Estamos en el siglo XXI, pero seguimos con las ONGs en alguna forma todavía como con las prácticas de hace algunas décadas, ¿no? O con las teorías de hace algunas décadas. Y eso es lo que me preocupa. Se me había olvidado, Andrés, contestar a tu pregunta. La cuestión de efectivamente por qué hay, ¿no? Pues planteamientos o posicionamientos ideológicos más fáciles de asumir en las organizaciones como es el ecologismo, derechos humanos, demás, frente a la concepción ideológica y política del feminismo. Pues yo creo que ¿por qué es más fácil? Pues para mí es clave la cuestión de que se ha comentado también y que las compañeras comentaron, la cuestión de la asunción del conflicto. O sea, esto genera conflictos porque es una recomposición de tu posicionamiento, de cómo tú te sitúas, ¿no? Haces frente, alguien pierde, o sea, ¿no? Hay una modificación de todo además no es desde planteamientos técnicos, sino desde las tripas. Esto pasa por las tripas, la cuestión del feminismo, ¿no? Entonces, genera conflictos. En las organizaciones no nos gustan los conflictos, lo estamos viendo ahora en este momento de la crisis, cuántos conflictos se están dando y qué mal sabemos generar, no tenemos habilidades para gestionar los conflictos. Y
¿De qué forma podemos hacer para que sea más coherente, ¿no? Todo este discurso del feminismo en las organizaciones? Pues realmente yo no lo sé, Andrés, no lo sé. Insistiendo mucho y seguir estando ahí en la lucha con nuestros apoyos también del movimiento feminista de aquí, del norte, de las compañeras con ellas. No, o sea, hasta ahora hemos sido ajenas a, ¿no? También pues por el estigma del que hablábamos y tal, del feminismo. Hemos construido esto de género en el desarrollo, ¿no? sin tener cabida qué pensaban las compañeras feministas de acá. Yo creo que es hora de empezar a trabajar y a dialogar con estos agentes y bueno, y con mucha tenacidad, como se hace todo, y como y con mucha, ¿no? perseverancia y muchas luchas, que es como se consigue todo, a pesar de que efectivamente que yo comparto que la crisis que nos está tocando es, bueno, ya ha habido otras, ¿verdad? Pero esta es peculiar, se está sentando en un modelo muy conservador, muy, pues eso, desde lógicas muy patriarcales. Vemos la tele, todos los valores que se están instalando y, bueno, y habrá que estar fuertes y si las alianzas y las redes con otros grupos y colectivos las podemos ir ligando, pues creo que va a ser mucho mejor. Me cuelo ahora que estoy en este espacio en relación a tu pregunta. Yo es que creo que no podemos dejar de poner en el centro del debate la carga denostada que tiene el concepto feminismo. Y ya no te digo la noción de feminismo. O sea, los feminismos es un concepto que implica un imaginario social tremendamente negativo. ¿Por qué el concepto ecologismo no lo lleva implícito? Porque a nadie se le ocurre hacer una enunciación clara, manifiesta de rechazo hacia el ideario de corte ecologista, y siempre hay unas respuestas muy claras y muy denostadas hacia lo que lleva implícito los feminismos en muchos casos. Yo lo vivo desde los espacios muy concretos, que son las aulas, de por qué los chavales de 18 y 19 años, cuando oyen la palabra feminismo, dicen, bueno, esto ya está pasado, estamos viviendo eso. ¿Por qué? Yo creo que esto es una cuestión hacia el interior que no podemos dejar de replantearnos, a cuál es la carga que lleva implícito esos conceptos y por qué estratégicamente se fuerza a que dejemos de utilizarlos. Y para mí una de las luchas clarísimas es al revés, multiplicar su uso, que resuene, que contagie. No podemos dejar de usar sus conceptos, sino atravesarlo desde todos los lugares. Porque yo soy biólogo y estoy trabajando ahora en temas de gestión del agua y recursos hídricos y perspectiva de género. El ecologismo igual siempre ha sido etiquetado y creo que comparte muchas dificultades de discurso, de aceptación por discursos. El feminismo tiene tantos discursos y el ecologismo tiene tantos discursos que no son sólidos y no se convencen, pero no creo que el ecologismo esté en mejor posición que No es cuestión, yo creo, de quién más y quién menos, ¿de acuerdo? Eso dejarlo, pero creo que, o sea, claro, es que hay discursos porque son movimientos y están en pleno construcción, no es ningún partido político, ni el ecologista ni el movimiento feminista, por eso hay discursos y no creo que sean contradictorios, por eso hablamos ahora mismo de feminismos, y que haya diversidad no es malo. Y no genera confusión la diversidad, ojo, desde mi punto de vista. Bueno, pues si os parece, cerramos esta mesa y nada, un montón, supongo que ideas, estímulos y cosas para que se sigan pensando en las sesiones de la tarde. Así que nada, muchas gracias a todos.